Bueno, la campaña está con unos cruces tremendos, se han acusado cosas muy graves. Todo esto arranca además con las inundaciones, las críticas a Daniel Scioli por su viaje a Italia, la respuesta de Scioli denunciando que había una campaña sucia por parte del macrismo. Están con nosotros hoy dos de los protagonistas que se estuvieron cruzando muchísimo a lo largo de los últimos días. Por un lado, la diputada Laura Alonso del PRO. Gracias, Laura, por venir. Y después vamos a conversar también con el senador del Frente para la Victoria, Alberto de Facio. Ellos fueron protagonistas de un cruce bastante intenso. Bueno, ¿qué pasó? Porque están los tweets, empecemos por el comienzo de esto, ¿no? Que fue la denuncia de Daniel Scioli planteando que ustedes hicieron campaña sucia, idea que hoy retoma la presidenta de la Nación en la cadena. Primer punto, no es una denuncia judicial. Y la verdad es que yo les pido que la hagan ante el juzgado de la doctora Servini. Porque lo que se ha hecho es una presentación administrativa en la Dirección Nacional Electoral. En el día de ayer yo presenté una nota solicitándole a Alejandro Tulio, el director electoral, que me deje ver esta presentación y que me permita acceder a una copia, porque de acuerdo a notas periodísticas yo estaría nombrada en la presentación, que no es una denuncia judicial. Y de verdad, si queremos aclarar estas cuestiones, me parece que es importante que trasladen esta presentación al juzgado de la doctora Servini de Cubría. La verdad que todo esto surge como cortina de humo para evitar que el gobernador responda preguntas respecto de por qué se vuelve a inundar esta zona de la provincia de Buenos Aires, respecto de por qué las obras no se han realizado, por qué se subejecutaron partidas presupuestarias y por qué se tomó un avión a 5 o 6 días de la inundación que había comenzado entre 48 y 72 horas antes de la votación de las primarias. Ahora, lo que dice Scioli respecto de esto es que es campaña sucia porque dijeron cosas falaces. Por ejemplo, un tuit en el que vos retuiteabas una situación en la que él tenía una discusión medio... Un video en una inundación, claro, como sí, dando a entender que había sido esta última inundación cuando era otra. Bueno, era otra, es lo peor, eso es lo peor. Que lo increparon vecinos en una inundación anterior, con lo cual se pone de manifiesto lo que todos sabemos, que cada vez que llueve se inunda la provincia de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires, Juan B. Justo, acá a una cuadra, yo vivía muy cerca, se nos inundaba hasta que vino Macri cuando se hizo cargo de la jefatura de gobierno. Bueno, era una obra que ya estaba empezada, ¿no? No, no estaba empezada, sí, estaba sí, proyectada. Sí, cuando María. la inauguró no, María, fue con los otros intendentes. ¿Sabes por qué fue? Pues esa conversación la tuve yo con Mauricio Macri. Cuando él lo llevó inició a la obra, no sé, que es hoy jefe de campaña de Scioli. Correcto, porque el proyecto existía hacía 20 años y el crédito con el cual se llevó a cabo lo había conseguido de la Rúa. Y entonces me acuerdo de esa conversación que tuvimos en privado. Y yo le dije, cuando se inaugure, hay que reconocer todo el trabajo que hicieron los anteriores, pero ninguno puso en marcha la obra. ¿Entendés lo que digo? Ibarra, que fue jefe de gobierno 6 años, no movió un ladrillo. El que la movió fue Mauricio. Pues estaba Ibarra también. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá volviendo al tema? Claro, mientras llueve la ciudad de Buenos Aires no se inunda. Llueve en la provincia de Buenos Aires, se inunda. Hay miles de personas que la pasan muy mal hasta ahora. En este momento la están pasando horrible. Hay personas que murieron. Sí, hay 5 personas fallecidas por las inundaciones. Sí. Y decirlo, no hay que ocultarlo, como se ocultaron los muertos de la inundación de La Plata, porque La Plata también se inundó. Entonces, la verdad es que lo que nosotros estamos exigiendo es que se rinda cuentas, porque hay un gobernador que está en su posición hace casi 8 años y las cosas no han cambiado, en muchos casos han empeorado, y no es por la culpa de San Pedro y el cambio climático. Eso es muy fácil. Hoy la presidenta habló del cambio climático, ¿no? Hizo una larga enumeración de obras y dijo que nadie hizo tanta obra, que ojalá el próximo gobierno haga tanta obra como sobre este todo gobierno. Las fotos tan lindas con los carteles que decían que la obra estaba finalizada y estaba inundado. Eso me parece que más gráfico que eso. Y es más, ahora, este es el problema. El planteo cuando la ineficiencia y la corrupción se vuelve gráfica, no hay ningún político que lo resista, de ningún partido. Bueno, hoy la presidenta dijo eso de disfrazarse para ir a chapotear en la lluvia es obsceno. Claro, cuando ella chapoteó en La Plata no era obsceno, con Rolex. Con un Rolex de oro chapoteando en botas de goma la presidenta, eso no es obsceno. Cuando fue a chapotear en el barro a Tartagal con su Rolex de oro, eso no era obsceno. Pero ¿cuál sería la obscenidad? ¿El Rolex o chapotear? Porque si en todo caso también chapoteó María Eugenia Vidal. El Rolex que es lo que debería dice justificar y las lindas perlas doradas que tenía hoy, ¿cómo hizo para comprarlas? ¿Con qué plata?
Pero, a ver. Si vamos a hablar de obscenidad y si vamos a hablar de corrupción y si vamos a hablar de utilizar fondos y amistades y amigopolios y empresas... El punto, a ver, si no es demagógico, estamos viendo esa foto que está María Eugenia Vidal. No, en María, Pilar, no es demagógico. con ¿Sabes Nicolás por qué? Ducote. No es demagógico. ¿Sabes por qué? Porque cuando el gobernador estaba viajando en primera clase hacia Italia, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio la orden para que todos los equipos que podían cumplir una tarea ayudaran solidariamente a los intendentes que no estaban recibiendo ayuda. Está bien, pero Macri del también gobernador. hubo inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires a las que lo agarraron de viaje. En esta lo agarramos así de viaje. ¿Qué problema? Es el que tiene que rendir cuentas porque se le sigue inundando la provincia de Scioli. A Macri la ciudad no se le inunda más. 4.100 millones de pesos en inversión de obras. Arroyo Maldonado entubado, Medrano, Vega, Uarteche. Podemos ver todos los informes. No, a mí me pareció Se ha aliviado, tenemos el reservorio bajo el Parque Sarmiento que se construyó, se alivió la situación en Belgrano, que va a mejorar porque la obra continúa, pero ya se alivió. Entonces, a ver, acá el tema es, ¿por qué se le inunda a Scioli y por qué no se le inunda más la ciudad a Macri? Porque Macri invirtió y lo hizo con transparencia. Y Scioli hoy la presidenta mintió, dijo no que Macri y es ineficiente. Dijo que estuvo con los capitanes de la industria que hicieron el golpe contra Alfonsín, Macri que hizo la todo Corte malo. Suprema guardó Todo. la causa de contrabando de Sebel, Sí, la causa de la historia de las cloacas con Sí, yo Rousselot creo Morón. que Mauricio debe haber estado en la carroza junto con el general Perón, que fue a golpear el gobierno de Irigoyen en el 30. Por favor. Es ridículo. Yo hoy, sinceramente, la puse la cadena, pero en audio. Yo primero no lo podía creer porque pensé que no llegaba a este programa, María, porque No, iba bueno, a seguir estuvo la una hora y cadena media, para después siempre. siguió como Y después la cantidad de mentiras, sobre todo, y quiero entrar en este tema, el joven radical muerto en Jujuy. Hablábamos con Gerardo Morales cuando abrimos el programa. De una operación, de una mentira abierta y aviesa de la presidenta por cadena nacional. Había una cuando paradoja debería muy haberse grande. solidarizado, porque ponerle que la discusión era si es radical O de la Tupac. No es esa la discusión. Hay un chico que ejerciendo la libertad política fue muerto, que fue primero amenazado y al otro día lo mataron. Entonces la presidenta tiene que solidarizarse por esa situación. Entonces el desamparo que hoy siente cualquier pibe que no está ni en la Cámpora ni en el Frente para la Victoria, me puede pasar algo a mí, los chicos que trabajan con nosotros en la Juventud del PRO, los radicales, los mismos del Frente para la Victoria, ¿por qué la presidenta hace monta esa operación y no presenta sus condolencias con la familia? Esto es lo mismo que con la familia de Nisman. La presidenta no puede presentar sus condolencias cuando hay una muerte política. Esta es la segunda muerte política del año. La primera fue la del fiscal Nisman. La segunda es la de Ariel Velázquez en Jujuy. Es monstruoso porque habla de una insensibilidad impresionante de parte de la presidenta. Lo único que importa es lo que a ella le pasa. Lo único que importa es que ella chapotee y el chapoteo de ella con Rolex de oro no es obsceno, pero el trabajo de los demás políticos sí lo es. Su riqueza no es obscena, su corrupción no es obscena, sus mentiras no son obscenas. Se acaba. Por suerte, ¿sabes qué? ¿Sabes a qué sonaba hoy la cadena? Yo la tele tenía blanco y negro. Pues pasado. Bueno. Parque Jurásico. Termino. Viene el cambio en la Argentina. Laura Alonso, recargada también. Bueno, gracias, Laura. Vamos Chao. a hablar con el senador Alberto De Facio. Senador, ¿a usted le quedó claro para qué o qué iba a hacer Scioli a Italia? Porque yo no terminé de entender. Me pareció que se superponían un poco las